Saludos, hola, ¿qué tal? Aquí tenéis un nuevo vídeo de la serie de Word para opositores. En este caso vamos a estudiar, tal y como veis en la pantalla, dos conceptos muy sencillos. Veréis que el vídeo va a ser bastante corto, que son las ecuaciones y los símbolos. Cómo puedo escribir ecuaciones matemáticas, ¿vale? Física en Word de manera que quede más profesional, o insertar símbolos que normalmente no tengo de manera accesible. ¿Dónde se encuentran estas dos opciones? Pues dentro de la ficha insertar, y dentro de esa ficha insertar tenéis un grupo que se llama símbolos, que únicamente pues tiene dos botones que corresponden a cada uno de los distintos apartados que vamos a ver. Ecuaciones, súper sencilla. Voy a hacerlo en otra página nueva para que no haya problemas y lo veáis súper fácil. Mira, si me voy a ecuaciones, es muy sencillo. Hay una serie de ecuaciones prehechas, área de un círculo, expansión de la suma, expansión de Taylor, lo que sea, lo de menos, ¿vale? Que si pulso cualquiera de ellas, automáticamente se inserta. Es una ecuación, en este caso, completamente editable, donde yo puedo ir escribiendo todo lo que me interese. Bien, si interesara utilizar otro tipo de expresiones de las que vienen hechas, repetimos, ficha insertar, grupo símbolo, dentro del botón de ecuaciones. Fijaos que tengo la opción de más ecuaciones en Office, que podría buscar pues muchísimas más, o directamente insertar una nueva ecuación completamente en blanco. Cuando yo le doy a insertar una nueva ecuación, pues lo que va a pasar es que aparece este cuadro donde estáis viendo, escribo aquí la ecuación, y una barra que también se ha activado antes cuando he insertado cualquiera de las otras ecuaciones prehechas, que es una ficha contextual que se llama ecuación. Es tan sencillo como ir escribiendo. Imaginad que yo quiero poner, no sé, la fórmula de velocidad. Velocidad es igual al espacio partido de tiempo. Bien, tecleo los textos que quiera teclear, en este caso v igual a. Y ahora, ¿qué pasa? Que yo voy a querer poner una fracción, espacio partido de tiempo. Bien, lo podría escribir así, pero claro, esto no está escrito de una manera muy profesional, muy siguiendo los estilos que se siguen pues, según los cánones de matemáticas o de física. Entonces, para poder escribir las fórmulas correctamente, tal y como veis en textos oficiales matemáticos, en libros, etcétera, etcétera, en esa ficha contextual de ecuación tenemos una serie de herramientas que van a permitir hacer. Fijaos, sobre todo me voy a fijar en la parte del grupo de la derecha que pone estructura. Luego comento las otras por encima para que veáis lo que hace, pero básicamente esta parte de estructura es la que me permite dar el formato correcto a cualquier expresión matemática que quiera escribir. Va por bloques, no os tenéis que saber todos los bloques, no he visto oposiciones que os pregunten exactamente en cada bloque lo que hay, pero bueno, la idea general es muy sencilla. Si queréis escribir una fracción no es nada más que una división, pues fijaos que aquí tenéis dentro de ese botón de fracciones todos los distintos tipos que hay y algunos ejemplos que se usan mucho. Índices cuando queráis poner un valor sobre otro, ¿vale? Como un superíndice, un subíndice. Es cierto que se puede hacer desde formato, bien, pero no está dentro de esa fórmula matemática. Bien, aquí tenéis distintos ejemplos de cómo usar superíndices y subíndices. Radicales, si queréis utilizar raíces, ¿vale? Esa especie de forma de V que tenemos encima de cualquier expresión que escribamos. Abajo otra vez un par de ejemplos. Integrales, no voy a entrar en definiciones matemáticas, son esa especie de S estiradas que estáis viendo. Operaciones de suma, multiplicación y uniones. Corchetes, bien. Estos corchetes, a diferencia, ahora os pondréis un ejemplo de lo que pasa si los escribís manualmente, van evolucionando, van adaptándose al tamaño de la fórmula. Funciones trigonométricas, seno, coseno, tangentes, etcétera. Acentos, es decir, algo que tengo que escribir encima de un número, como podría ser un número periódico o un límite. Repito, no quiero entrar muchísimo en temas de matemáticas, ¿vale? Las flechas aquí tenéis estas son de los límites. Estos límites y logaritmos pues son directamente expresiones prehechas, donde ya están esos textos y además tienen huecos para el índice o el superíndice. Operadores especiales, ¿vale? Y luego matrices, que son pues esas especies de cuadrícula donde puedo ir posicionando números según me interese, ¿de acuerdo? Entonces, el ejemplo de antes, de velocidad igual a espacio partido de tiempo, simplemente requiere de una fracción. Antes de escribir, marcaría fracción, elegiría cómo quiero ver la fracción, por ejemplo, esta de aquí, un valor sobre otro, y fijaos que lo único que tengo que hacer es, o con el ratón o con el cursor, ir desplazándome a donde quiera escribir. En este caso hemos dicho espacio partido de tiempo, y cuando esté escrito, simplemente con pulsar fuera, esa fórmula, esa expresión matemática queda ya escrita dentro de Word. Si la selecciono, por supuesto, pues podéis hacer lo típico que haríais con cualquier texto, es decir, darle distintos formatos como tamaño, etcétera, etcétera. ¿Vale? Fijaos que ha cambiado a una fuente matemática que se llama CambriaMath si estáis trabajando dentro del Office 365, que es lo que uso de referencia. Vale, vamos a poner una expresión más compleja para que veáis cómo se
crea, ¿vale? Cómo la tendríais que crear, que a lo mejor cómo crear una estructura, si es algo que os podrían preguntar. Ficha insertar, grupo de ecuación, y voy a coger cualquiera que esté prehecha y vamos a intentar nosotros hacerla, ¿vale? Por ejemplo, esta, la expresión para calcular, os la he puesto dentro, me salgo, la expresión para calcular, pues una ecuación de segundo grado, ¿vale? Lo de menos es lo que haga, repito, es simple que veáis cómo se crea la estructura. Esto es lo que quiero hacer, como lo haríamos manualmente. Entonces me voy a poner abajo, me salgo y vamos a insertar otra desde cero, ¿vale? Vamos a llevar un poco más aquí abajo y subo. Si pulsáis directamente en el botón de ecuación, si pulsáis en la flecha desplegable, es como iniciar la ecuación. ¿Bien? Entonces veis que pone x igual a, pues yo escribo x igual a. Ahora viene una fracción que tiene una parte de arriba y una parte de abajo. Vale, le daría al símbolo de la fracción y me pondría en la parte de arriba. Y ahora fijaos cómo la fracción, voy a dejar un poco el zoom, cómo la fracción va a ir creciendo según yo escriba. Pone menos b, ¿veis? Ya ha empezado a crecer la fracción en la barrita de abajo. Y ahora viene signo más menos. El signo más menos no es algo que pueda escribir rápidamente, es decir, no está en teclado, podría buscarlo con códigos, como ahora veré. Pero los símbolos matemáticos más utilizados lo tenéis en ese grupo símbolos, ¿bien? Ya que aquí pues están los típicos que se utilizan en prácticamente cualquier expresión matemática. Va por categorías, ¿vale? Podéis ir cambiando y buscando. Si os dais cuenta, el primero que tenía era precisamente el más menos. Le doy y ahora que viene una raíz, pues buscaría donde se encuentra el grupo de las raíces, este en concreto, marco y mientras pueda escribir, escribo. Ahora, ¿qué es lo que aparece? B elevado a 2. Bueno, pues yo es una letra B que está elevado a un número. Así que me iría a índice, buscaría un índice que me permita escribir arriba. Fijaos, el cuadrado de abajo sería la B y el 2 el de arriba. Lo inserto, me posiciono en cada uno de los lugares correspondientes y sigo escribiendo. Ojo aquí, pregunta típica de examen. Fijaos, si estoy en un contenedor superior, como el índice, si sigo escribiendo, va a ir creciendo, pero yo ahora quiero poner un signo menos. Entonces me tendría que salir de ese contenedor superior, simplemente le doy a la flecha hacia la derecha, ¿vale? O pulso con el ratón afuera y ahora al escribir, pues sigo poniendo todo lo que hace falta ahí, 4A, C. Ya he escrito la parte de arriba, la parte de abajo es simplemente 2A, pues me posiciono en la parte de abajo o con el ratón o con el cursor y termino de escribirla. En el momento que pulse fuera, expresión forma parte del texto de Word, ¿vale? Y si quiero volver a editarla, me coloco dentro y automáticamente se abre esa ficha contextual de ecuación por si quiera hacer algún cambio o modificar cualquier cosa. Imaginad que quiero hacer sumarle un paréntesis con una fracción porque quiero que veáis cómo crece. Mira, si yo pongo más y pongo un paréntesis y dentro de ese paréntesis ahora inserto la fracción, fijaos lo que va a pasar, ¿veis? El paréntesis no ha crecido, sino que se ha quedado con ese tamaño pequeño al escribirlo. Si en vez de insertarlo desde el teclado directamente me iría a la acción de corchetes o paréntesis y busco ese paréntesis y lo inserto, fijaos que cuando ponga dentro la fracción automáticamente va a crecer en tamaño, ¿veis? Entonces siempre es interesante que si vais a trabajar utilizando expresiones matemáticas que queréis que tenga un formato lo más correcto posible, esos símbolos tipo paréntesis, corchetes que pueden crecer más, los hagáis desde dentro del grupo de estructura de esa ficha contextual de ecuación. ¿Qué más cosas tenéis que saber de las ecuaciones? Pues muy poquitas cosas. Mirad, si me voy a insertar otra, vuelvo a la ficha insertar, grupo de ecuación. Fijaos que abajo hay un botón que pone entrada de lápiz de ecuación. Esto está pensado sobre todo si tenéis un lápiz digitalizador o un lápiz de tinta electrónica, que son los típicos que veis que escriben en la pantalla. Entonces, yo podría escribir aquí la fórmula que quisiera. Voy a hacer algo sencillo porque si no lo va a hacer fatal porque lo estoy haciendo con el ratón, ¿vale? Imaginad que pongo x dividido entre 2 y al darle a insertar, fijaos que aquí arriba ha quedado una muestra de cómo va a ir quedando. Bueno, pues cuando ya tenga todo lo que me interesa, automáticamente con darle a insertar ya lo coloca con ese formato en forma de expresión matemática. También es posible, una vez que tenéis un texto escrito, si tiene estructura de forma matemática, decirle que lo convierta automáticamente sin tener que escribirlo. Ejemplo, si yo pongo x elevado a 2 más 3 igual, no sé, a 5, partido de 2, por ejemplo, este símbolo es la potencia, como se escribe en informática, lo veremos bien en Excel, ¿vale? Pues yo selecciono todo esto y si me voy otra vez a insertar y le digo ecuación, recordad que pulsar arriba en ecuación es lo mismo que decir insertar nueva ecuación, automáticamente lo va a convertir en una expresión de tipo ecuación. Fijaos que ha puesto arriba la ficha contextual, con lo cual ya ha reconocido que esto es una expresión matemática.
Ahora bien, si os dais cuenta, pues no le ha aplicado el formato de la división, ni ha puesto el elevado a 2 correctamente. ¿Y eso por qué? Bueno, porque si os fijáis, uno de los últimos grupos que nos quedan por ver, quitando herramientas, que esto no es nada de la ficha de ecuación, es que existen, donde pone convertir, distintos estilos, ¿vale?, de expresar matemáticamente una relación. Entonces, si yo veo que ese estilo no me interesa, que por defecto está aplicando este que se llama línea actual, yo puedo marcar el que me interese y al aplicarlo, pues automáticamente, ¿veis?, lo ha convertido en ese formato que estaba haciendo yo de manera manual. Entonces, no tenéis por qué saber los distintos estilos, simplemente que sepáis que seleccionando un texto escrito donde presuntamente está escrito en algo parecido o lo más parecido posible que lo haya escrito en un formato de texto normal, lo puedo convertir. El primer grupo que me he saltado equivale al botón de insertar. Fijaos que están las opciones básicas por defecto o en la entrada del lápiz de ecuación. ¿De acuerdo? Muy sencillo, no tiene mucha vuelta de hoja y la verdad es que no es una cosa que se van a preguntar en las oposiciones, pero como nunca se sabe y puede ser que de repente en la que hagáis vosotros os salga, os lo explico. Y la segunda parte del vídeo también es muy sencilla, muy rapidita de explicar. Son los símbolos. Si me voy a esa ficha de insertar y al grupo de símbolos, ¿vale? ¿Qué es un símbolo? Pues un símbolo es cualquier cosa que no podéis escribir directamente en el teclado porque no se encuentra en él. Es decir, a lo mejor hay caracteres especiales muy raros. Imaginad el símbolo del yen, que no está directamente en el teclado y yo voy a necesitar de alguna manera introducirlo. Recordad que los grupos de caracteres tenemos las letras y tenemos los números. Pues todo lo que no sea una letra o no sea un número realmente está formando parte de un símbolo, aunque hay algunos que tenemos directamente en el teclado. Bueno, si le doy a este botoncito de más símbolo, sale esta ventana. Es muy sencillo de entender. Fijaos, en primer lugar tenéis la fuente que estáis utilizando y dependiendo de la fuente que elijáis, el diseñador de esa fuente va a haber establecido o diseñado distintos elementos gráficos, distintos símbolos. Si cogemos, no sé, una típica, por ejemplo el Aptos, si os marco Aptos, fijaos que aquí están los típicos caracteres que usamos en casi cualquier idioma, ¿vale? Y si voy desplazando esta barra hacia abajo, pues va a llegar un momento en donde van a salir pues algunos caracteres distintos. Bien. En la parte de abajo tenéis los símbolos que se han usado recientemente, que está utilizando yo en este caso en Word, por si acaso queríais utilizarlo. Ya sabéis que en informática siempre se intenta que si algo se usa, probablemente se volverá a usar. En la parte de la derecha tenéis un botón que pone subconjunto. De tal manera que si yo, por ejemplo, busco un subconjunto que me interesa utilizar, imaginad que quiero ver, yo qué sé, la viñeta, ¿vale? Al darle lo que va a hacer es que directamente se va a posicionar donde empiecen esas viñetas. Para lo que veáis, voy a subir los símbolos al principio, estoy viendo todo y ahora digo, quiero ver dentro de esa fuente Aptos las viñetas que hay. En cuanto marque, lo que hace es que se desplaza y me marca la primera viñeta que tiene esa fuente, la que estáis viendo. Hay un par de fuentes que se utilizan muchísimo, ¿vale? Que son las fuentes WebDing o Symbols. Os los enseño para que veáis, ¿veis? Wingdings, que hay varias versiones, 1, 2, 3, o con WebDings, ¿vale? Cualquiera de estas fuentes son fuentes que están pensadas para poner sobre todo símbolos, ¿vale? Fijaos, este es un ejemplo de WebDings y es un ejemplo de Wingding. Y la otra que os he mencionado es la Symbols, que está por aquí. Así. Bien, son símbolos sobre todo. Además, en cualquier caso, marquéis o no marquéis una fuente especial, por ejemplo, voy a volverme para que veáis que es igual a Aptos, veis que aquí pone caracteres especiales. Al darle a caracteres especiales, lo que os muestra esta ventana es cómo podéis poner distintos valores rápidos. Por ejemplo, si os dais cuenta, si yo quisiera poner en este caso un guión largo, veis que pone, lo podéis hacer con Alt Control más menos. Es decir, que si yo pusiera aquí Alt Control más menos, lo que va a pasar, veis, es que ha puesto ese guión largo en este caso. Entonces hay una serie de caracteres especiales que podéis tener siempre a mano dentro de símbolos. Me vuelvo a más símbolos. Bien. ¿Qué más cosas os debe sonar? Bueno, pues tenéis un botón abajo a la izquierda que es la autocorrección, que esto es una manera de asignar rápidamente comandos a la hora de teclear un símbolo especial. Si le doy para que lo veáis, sale esta ventana. Bien, entonces en esa ventana lo que estáis viendo es cómo se pueden escribir rápidamente ciertas expresiones, ¿vale? Por ejemplo, fijaos, dice aquí, si escribes paréntesis TM, cierre paréntesis, pues va a salir el TM, lo de la marca registrada, ¿vale? O si yo, por ejemplo, pusiera dos guiones y un signo de mayor, automáticamente saldría la flecha, ¿vale? Lo pongo para que lo veáis. Voy a coger y voy a decir guión, guión, y cojo y le damos hacia la derecha, ¿vale? La flecha hacia la derecha y fijaos que automáticamente lo ha cambiado.
En esa misma opción, dentro de símbolos, fijaos que en la parte donde marcamos la autocorrección, también hay expresiones ya prehechas que se corrigen. Por ejemplo, fijaos que muchas veces, o casi siempre, escribimos en español pues los pronombres interrogativos, ¿no? Como y no ponemos como acento. Y fijaos que se pone como acento la palabra como porque está escrito a que cuando se vea de esta forma escrita sin acento, automáticamente se corrija. Además hay algunas opciones de autocorrección, pero bueno, esto no me interesa. Pero bueno, que lo que es más interesante es que sepáis que hay ciertas combinaciones de texto escritas que se van a convertir en otras y se pueden eliminar, o se pueden reemplazar, o se pueden crear unas nuevas. ¿De acuerdo? No hay ningún problema con eso. Y luego tenemos la típica pregunta de examen imposible. Mirad, si os dais cuenta, cuando yo pulso sobre un símbolo cualquiera, por ejemplo, esa C de copyright, fijaos que aquí abajo a la derecha me está indicando que eso tiene un código de carácter asociado, ¿veis? 00A9. A ver, con respecto a los códigos de carácter, que os suene, porque esto sí que lo he visto en algún examen, no como pregunta trampa, sino como pregunta de saber. Hay dos maneras de representar cualquier carácter que tenga un ordenador. Por carácter se entiende símbolos, números, letras, lo que sea. El sistema más antiguo, que se llama Unicode, y el más moderno, que se llama el ASCII. ¿Vale? El Unicode tenía la limitación de que admite muy pocos caracteres, solo es compatible con la lengua inglesa, y el ASCII es internacional y admite pues esos cientos de caracteres. Entonces, si yo por ejemplo quisiera poner esa C, me está diciendo que el carácter o la combinación de códigos de carácter apropiada es 00A9, ¿vale? ¿Cómo se hace de manera rápida? Los sencillos, los Unicode, normalmente basta con poner, voy a sacaros el teclado por pantalla para que lo veáis bien, basta con poner la tecla Alt y en el teclado numérico, no en la tecla de aquí arriba, sino en el teclado numérico, me faltaría aquí a la derecha, ¿vale? Teclear el código que nos dice, pero eso es para los símbolos antiguos, ¿vale? Es decir, para los símbolos Unicode. En los modernos, en el ASCII no se hace así. En los ASCII tengo que poner el código que veáis que aparece aquí a la derecha, 169. ¿Y cómo se hace? Bueno, aquí ya nos está diciendo cómo hacerlo. Fijaos que pone ALT 0169, ¿vale? Entonces si yo me pongo aquí mismo y tecleo ALT y en el teclado numérico 0169, no lo estáis viendo, pero automáticamente me va a poner ese símbolo. Bueno, hay otra manera de hacerlo y otra manera que muchas veces os lo está sugiriendo directamente símbolo, ahora os lo enseño, que es simplemente escribiendo el código que me ha dicho que hay que teclear y a continuación pulsar Alt X, ¿vale? Ejemplo para que veáis, fijaos, a la izquierda de mi cursor tengo escrito C, voy a pulsar la tecla Alt X, me está dando el código 00A9. Bien, ¿qué hace Alt X? Alt X va a convertir el carácter, solo un carácter que tenga situado a la izquierda y me va a enseñar su código ASCII, ¿vale? No el Unicode no nos olvidamos de él porque hoy en día prácticamente no se utiliza. Bueno, pues por ejemplo, si me voy a símbolos y buscamos, yo que sé, en la fuente Aptos, la típica, ¿vale? Que es la que estoy utilizando ahora mismo Word. Busco pues eso, algún símbolo raro, me voy al final, que son estos todos los símbolos extraños, pues yo que sé, vamos a coger por ejemplo el TIC. Fijaos que me está diciendo aquí 2611 Alt X, ¿vale? Ya me está avisando que si escribo 2611 Alt X, automáticamente va a salir eso. Fijaos que si lo de aquí a insertar, se va a colocar el símbolo. La ventana cuando insertáis símbolos no se cierra, porque pues así permite insertar varios símbolos de manera rápida, ¿vale? Cierro. Entonces fijaos que si yo, por ejemplo, me interesa ver qué código se corresponde a ese 4, pues simplemente hacemos Alt X, dice que es el 2779, con lo cual si yo me voy por aquí abajo y pongo 2779 y le doy Alt X, pues fijaos que sale el mismo símbolo. No todos los símbolos tienen equivalencias de ese sistema a través del sistema de ASCII, ¿vale? Algunos que sí y algunos que no. Ejemplo, si yo me voy a la fuente WebDIN, la fuente WebDIN que hemos visto antes, que eran pues como símbolos diseñados modernos que están pensados para representar ciertas cosas, ¿vale? Pues fijaos que aquí no me está saliendo la indicación de que pueda ponerlo de esa manera y tampoco está aquí pues esa manera que hemos dicho que se llamaba ASCII de representarlo. Es decir, no todos, ni muchísimo menos, los símbolos que tenéis dentro de Word, porque son miles, pueden ser millones, si ponemos fuentes adicionales, tienen correspondencia. Pero que os suene que existe un sistema antiguo, que es ese sistema que hemos dicho que se llama Unicode, un sistema más moderno que se llama el ASCII, y luego, pues bueno, algunos símbolos, ¿vale? Unicode, ASCII, y algunos símbolos que se escapan a ese sistema. Aunque cuando se pueda, Word siempre nos va a informar aquí de cómo podemos hacer.
Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. No os obsesionéis mucho con los símbolos, ¿vale? De vez en cuando salen preguntas de el siguiente símbolo con qué combinación de ASCII se ha insertado. Y os ponen el típico pues, código 001A, 0013. No tenéis que entrar ahí, ¿vale? Si os sale esa pregunta, os la podéis jugar o no, no es importante y no podéis dedicar el tiempo suficiente como para analizar todos y cada uno de los números. Como mucho, si realmente tenéis interés y sobre todo tiempo, buscar pues, la tabla de carácter del código ASCII, que son pocos, son 255, y echarle un vistazo a lo que más usáis. ¿Qué es lo que más usáis? Las letras, ¿vale? Las letras, fijaos que no está la ñ, las letras en mayúsculas y en minúsculas, y a lo mejor los números, ya está, no os tenéis que aprender todos los demás, ¿de acuerdo? Si fijáis, si os sirve de algo, para que entendáis cómo funciona, del 65 hasta el 90 van las letras en mayúsculas, y luego desde el 97 hasta el 122 van las letras en minúsculas. A lo mejor con que sepáis esos dos grandes bloques es suficiente. Porque muchas veces cuando hacen esas preguntas, normalmente podéis descartar dos opciones y os vais a quedar con un par de códigos, y los códigos no suelen ser tan rebuscados como ponerlo tan dificilísimos de recordar. A lo mejor os pone un 60 y algo, y ya sabéis que si hay un 60 y algo hace referencia, o un 70 y algo, un 80 y algo, ¿vale? Un número que vaya al 65 al 90 hace referencia a una letra en mayúscula, y a lo mejor nos pone a un código del 97 hasta el 122 que hace referencia a una letra minúscula. Ya está. Y si os sale otro, mi consejo, pues nada, olvidaos de él o simplemente os la jugáis al 50%, que es lo que suele pasar. Ya digo, es imposible que memoricéis esta tabla y mucho menos la tabla grande que representa todos los símbolos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, me alegro un montón. Muchas gracias por verlo y hasta el siguiente.